conferencia con el profesor Patti. ¿Puede pasar, por favor? El tema que se va a tratar es un campo espinorial a cargo del profesor Víctor Hugo Patti de la Universidad Mayor de San Andrés. Damos la bienvenida y muchas gracias. Sí, empezamos con el profesor. Bien, muy buenos días, tengan todos. En principio, un saludo para los profesores invitados al Congreso de la Sociedad Bolivariana de Matemática. Gracias al comité organizador por la invitación también para presentar esta conferencia. Como dice acá, mi nombre es Víctor Hugo Patti Yutra y soy docente de la carrera de Matemática de la UNSA en La Paz, ¿ya? En esta ocasión les voy a presentar la charla que titula, bueno, aquí en modo de pregunta, ¿qué es un campo espinorial? ¿Sí? Entonces, la charla está enmarcada en el contexto de lo que vienen siendo las inmersiones isométricas, en este caso de variedades riemannianas, ¿sí? Vía campos espinoriales. Entonces, la idea de la charla es, en principio, digamos, darle un sentido a dónde aparece este objeto que se denomina campo espinorial, porque pues es algo como que muy oscuro, digamos, desconocido, ¿sí? Y luego el motivar, digamos, una definición más o menos formal de dicho objeto y finalmente, digamos, mostrar alguna aplicación de importancia, aplicación matemática específicamente, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a empezar considerando ciertas fórmulas de representación de superficies, ¿ya? La primera fórmula que vamos a destacar es la fórmula de representación de Weierstrass, ¿sí? En el cual justamente hablamos acerca de superficies mínimas en R3. Entonces, esta fórmula es muy conocida, ¿no? Entonces, tomamos como ingredientes un conjunto U, que es un dominio simplemente conexo del plano complejo, y tomamos F y G, dos funciones holomorfas. Entonces, nosotros podemos construir esta fórmula o esta función, ¿no? Entonces, toma un Z y lo que hace es aquí, este gamma, pues es un camino que conecta un punto fijo hasta Z. Evaluamos estas integrales y lo que obtenemos, como estamos tomando partes real a todas estas expresiones, obtenemos valores en R3. Entonces, Z tiene dos parámetros, entonces resulta que esta expresión lo que hace es definir una superficie en R3, pero no es cualquier superficie, es una superficie mínima, ¿sí? En el sentido de la geometría diferencial, esencialmente, pues que tiene una área de superficie mínima, ¿listo? A todos nos gustan este tipo de fórmulas porque pues lo que hacemos es simplemente introducir datos y producimos objetos, ¿sí? De manera muy particular, digamos, si tomáramos, por ejemplo, el dominio que sea todo el plano complejo, la función f y la función g, que sean estas funciones holomorfas, y reemplazamos en la fórmula anterior, obtenemos esta expresión, que justamente es una parametrización de lo que se conoce como la helicoide, una superficie mínima que es reglada, ¿sí? Entonces, en el mismo dibujo se puede ver, hay unas ciertas reglas, y es un ejemplo fundamental. De hecho, aparte del plano, la única superficie mínima que además es reglada es justamente el helicoide, ¿está bien? Otro ejemplo muy particular, de nuevo, tomamos el mismo dominio que sea todo el plano complejo, y ahora estas otras funciones holomorfas introducimos en la fórmula de Weierstrass, y lo que se obtiene es esta superficie. ¿Sí? Esta superficie es una catenoide, de nuevo, esta se obtiene como una superficie de revolución de una curva muy particular que se llama la catenaria, ¿está bien? De nuevo, este es el ejemplo también de una superficie de revolución, porque aparte del plano, ¿está bien? La única superficie que es de revolución y que es mínima es justamente la catenoide, ¿está bien? Entonces, así vamos produciendo ejemplos a partir de una fórmula de representación. Hemos empezado con la fórmula de representación de Weierstrass. Hay una segunda fórmula muy interesante, que es la fórmula de representación de Bianchi, ¿no? de 1896, en donde hablamos acerca de todos los planos en la esfera tridimensional. De nuevo, la situación es similar. Vamos a tomar, en este caso, dos curvas simples en la esfera tridimensional. Ahora, para efectos, digamos, de que el resultado salga de manera muy elegante, vamos a identificar R4 con los cuaternios. Entonces utilizamos una estructura multiplicativa, y resulta que los cuaternios unitarios, justamente, pues estamos hablando de la esfera tridimensional.
Entonces, con respecto a estas dos curvas que nos tomamos, vamos a suponer que ambas curvas tienen torsiones opuestas, digamos así, y constantes. Una que tenga torsión 1, entonces imaginen, digamos, que se abre así, y la otra que tiene torsión -1, que se abre hacia abajo, por ejemplo, ¿ya? Vamos a suponer, digamos, que para estas curvas, en el tiempo, digamos, que igual a 0, los planos osculadores coinciden, y adicionalmente también coinciden en el punto de concurrencia en tiempo igual a 0. Entonces, vamos a pensar que es el 1, ¿no? Aquí estamos pensando de nuevo la identificación. Este 1 es como que el vector canónico E1 de R4, ¿ya? Que está en S3, y entonces a partir de estas curvas lo que podemos hacer es considerar una función, ¿ya? Que es el producto cuaterniónico de las curvas, ¿no? Entonces, esto de nuevo tiene dos parámetros. Lo que hace esto es definirme una superficie. Es una superficie que es un toro plano en la esfera S3. Al igual que la representación de Weierstrass, hay una versión recíproca, ¿no? O sea, solo estoy enunciando de un sentido, pero el recíproco es cierto, y de hecho eso es el interesante. Por ejemplo, Weierstrass dice, tengo una superficie mínima en abstracto, entonces existen dos funciones holomorfas f y g, de modo que la superficie se ve parametrizada de esa forma. Lo mismo sucede en el caso de toros planos en la esfera, es decir, este teorema tiene una versión recíproca en abstracto. Un toro plano localmente puede ser descrito como un producto de dos curvas, etcétera, simples y cesadas con estas características. Entonces, es de nuevo otra fórmula de representación. Tomamos estos datos y lo que hacemos es generar superficies, en este caso toros planos. Bien. Una tercera fórmula, que es la representación de Bryant, esta un poco más reciente, de 1988, en donde hablamos acerca de superficies de curvatura media constante en el espacio hiperbólico. Para introducir esto, pues el espacio ambiente natural es el espacio de Minkowski de dimensión 4, ¿sí? Entonces esto es el producto interior, entonces solo estamos variando en una entrada, las direcciones de tipo-tiempo. El espacio hiperbólico, entonces, en este espacio de Minkowski se define como el conjunto de todos los vectores de norma -1, cuya última coordenada es positiva, es decir, temporalmente orientada, ¿sí? Sin embargo, para efectos, digamos, de visualizar la representación de Bryant, en donde vamos a hablar, como dije, de superficies de curvatura media constante, necesitamos un modelo diferente. Vamos a modelar el espacio de Minkowski como un conjunto de matrices de tamaño 2×2, coeficientes complejos, ¿ya? De la siguiente manera. ¿Está bien? Entonces resulta que la norma, en este caso, o el producto interior de X con X, siendo este el producto interior de Minkowski, se identifica con menos el determinante de la matriz correspondiente. ¿Sí? Eso nos permite describir el espacio hiperbólico como un conjunto de matrices, de nuevo, de determinante 1, cuya traza es igual a 0. Vean, la traza pues responde justamente a que la componente X4 es positiva, como se describía acá. Bien, entonces el asunto es que utilizando este modelo, de manera natural se puede concebir, digamos, una acción del grupo especial lineal, complejo, 2×2, sobre el espacio hiperbólico de esta forma, que esa acción es por isometrías y adicionalmente es transitiva. Entonces, esto de la transitividad es muy bueno porque cuando agarramos la órbita de la identidad, describimos al espacio hiperbólico como un producto de matrices, aquí esta es la adjunta de la matriz B, donde B varía justamente en el grupo especial, ¿sí? Entonces, esta descripción del espacio hiperbólico es la que requerimos para la representación de Bryant, ¿sí? Entonces, el teorema de Bryant dice, aquí tomamos una superficie cualquiera, bueno, por ahí introducimos una estructura compleja, es una superficie de Riemann y consideramos una inmersión holomorfa, ¿está bien? De tal modo que el determinante de la derivada de esta sea igual a 0, ¿sí? Entonces, este es el dato, esta B y esta es la condición. Entonces resulta que si nosotros consideramos esta función, ¿está bien? Lo que podemos hacer es construir una superficie, o bueno, obtenemos una superficie de curvatura media constante h igual a 1 en el espacio hiperbólico. Pues de nuevo, van tres. Son fórmulas que a partir de ciertos datos nos entregan objetos. ¿Listo? Ahora, tiene que existir alguna particularidad, digamos, en estas fórmulas y otras que existen, que pues no se mencionan por razones naturales,
Por ejemplo, en la fórmula de Weierstrass hablamos de dos datos, F y G, que son los datos de Weierstrass justamente. En la fórmula de Bianchi hablamos de gamma 1, gamma 2, las dos curvas, y en la fórmula de Bryant hablamos de esta matriz B, ¿cierto? Como aplicación, ¿sí? La inmersión holomorfa que indicábamos. Entonces resulta que, y esto, bueno, pues actualmente se conoce así, ¿no? Que estas corresponden justamente a ciertas componentes de un campo espinorial. Entonces, aquí aparece el objeto, ¿sí? Pero todavía, ojo, no sabemos qué es, ¿sí? Aparecen como las componentes de un campo espinorial sobre la superficie y esta parte en un marco móvil adecuado. Entonces, un marco móvil es simplemente tomar una base, digamos, que se mueve localmente en un entorno de un punto y tiene que ser muy adecuado, digamos, con una característica muy especial, de modo que viendo las coordenadas del campo espinorial, por ejemplo, aparece en FG o aparece gamma 1, gamma 2, aparece P. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué es un campo espinorial? ¿Sí? Para introducir esta noción de campo espinorial, entonces vamos a recurrir, digamos, a la noción de campo espinorial elemental, digamos, ¿dónde lo veríamos de manera más sencilla? En Rn, ¿está bien? En Rn, ¿qué es lo que sucede? Entonces, en Rn, pues ciertamente nosotros conocemos la idea de campo vectorial, por ejemplo, hagas un punto, le asigno un vector, ¿cierto? Y luego, por ejemplo, se puede hablar también de campos tensoriales. Pensemos en otros objetos como las variedades riemannianas, digamos, hagas un punto y en el tangente asocio un producto interior. Entonces, esta noción de campo espinorial tiene que ser algo similar, al menos en Rn. Un punto y le asigno algo que se va a llamar un spin. ¿Está bien? Entonces empezamos a manera de motivar la definición de campo espinorial en Rn, ¿sí? Porque vemos que es necesario, ¿no? De acá necesitamos entender esta relación. ¿Por qué? Porque aparentemente aquí estamos indicando como que si escogemos un marco móvil adecuado, podemos obtener las representaciones que ya se han desarrollado con mucho trabajo. ¿Está bien? Entonces, vámonos a Rn y consideramos lo que, bueno, como motivación, ¿cómo obtenemos la raíz cuadrada de un operador diferencial? En este caso, digamos, del laplaciano. Entonces, la definición natural, o sea, no es precisamente sacarle la raíz al operador, simplemente buscamos un operador diferencial de modo que cuando iteremos dos veces, obtenemos el laplaciano. ¿Sí? Esa es la raíz cuadrada del laplaciano. Aquí está, este es el laplaciano de Rn. Entonces, lo que vamos a hacer es dar digamos, una descripción o una respuesta, primero en el caso dos dimensional, que es más concebible. Tomamos, o bueno, esto de variable compleja, sabemos esto, ¿no? Que si la función, bueno, una función definida en un abierto de R2 que se identifica con los complejos, con valores en los complejos, es holomorfa, si solo si satisface estas que son las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? En este caso, este operador, pues está descrito de esta manera, ¿está bien? Y a partir de esta idea, justamente el operador que me ayuda a definir, digamos, las ecuaciones de Cauchy-Riemann y el otro, que sería el conjugado, vamos a tomar este operador diferencial, ¿está bien? Entonces, este operador diferencial que hace, me agarra funciones diferenciables de R2 en C2, aquí cae a lo mismo, aquí está, este D me agarra la pareja y lo que me va a enviar es a esta expresión. Utilizando las coordenadas de este operador, podemos describir este operador diferencial D. ¿Cómo lo describimos? Se va a describir precisamente de esta manera. Se pueden hacer las cuentas. Entonces, aquí hay una particularidad, aparecen ciertos coeficientes que son matrices, ¿está bien? Entonces, los coeficientes son matrices, y entonces les vamos a bautizar, a la primera matriz le llamamos gamma X, a la segunda le llamamos gamma Y, y vamos a tener una relación muy particular, o relaciones muy particulares. Los cuadrados de esta matriz son menos la identidad, y si calculamos este producto, ¿no? Y esta suma de estos dos productos, obtenemos 0. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues nosotros agarramos
vamos a agarrar el operador y le vamos a iterar una vez más. Entonces, lo que vamos a obtener es esta relación de acá. ¿Sí? Utilizamos estos datos que se obtenieron, gamma de x al cuadrado es menos la identidad, gamma y al cuadrado es menos la identidad, y estas expresiones de acá son cero. Entonces, si nos fijamos, por aquí aparece, digamos, serían menos el laplaciano, ¿sí? Pero es una cuestión, digamos así, de orientación. Su cuadrado es el laplaciano, ¿está bien? Esta idea, entonces, nos permite, digamos, ver cómo tendríamos que trabajar en Rn, ¿no? Porque mi problema inicial es, en Rn, ¿cómo le sacamos la raíz cuadrada a laplaciano? Entonces, nos vamos al caso n dimensional, y lo que vamos a tener es una suposición muy natural. Vamos a pensar que nuestro operador se escribe de esta manera, ¿está bien? Gamma 1, gamma 2, etcétera, gamma n, todavía no sabemos qué son, pero que si, digamos, nosotros volvemos a iterar este operador consigo mismo, obtenemos estas relaciones. Entonces, parece natural, para que solo me aparezcan estas derivadas de segundo orden, parece natural que estos sean o 1 o menos 1, como se tuvo en el caso 2-dimensional, y que estas expresiones se anulen, ¿cierto? Entonces, de nuevo, estos gamma 1 hasta gamma n tienen que ser objetos que viven en un espacio que no es conmutativo, ¿ya? Entonces, la situación es esta. El cuadrado de este operador D que hemos definido va a ser el laplaciano si solo si se satisfacen estas relaciones. ¿Está bien? Entonces, todavía no estamos definiendo lo que es el campo espinorial, pero nos estamos aproximando a él. Entonces, tenemos ya una respuesta al cómo podemos obtener la raíz cuadrada del laplaciano. Bien. Entonces, necesitamos introducir lo que se conoce como el álgebra de Clifford de Rn, ¿ya? Para esto, justamente motivados por estas relaciones, ¿no? Pues lo que vamos a hacer es considerar n objetos y generar una álgebra multiplicativa que nos diga que se van a satisfacer estas relaciones, ¿ya? Esta álgebra que vamos a generar se va a llamar para nosotros el álgebra de Clifford, ¿ya? De Rn, ¿sí? Ahorita vemos quién es Q, se va a denotar de esta forma, y pues vamos a pensar aquí que Rn está equipada con esta forma cuadrante. ¿Está bien? Piensen en el producto interior, en donde a todas las entradas le cambiamos el signo. Entonces, justamente como para garantizar, miren que si digamos, entre comillas, como que evaluamos gamma 1, entonces su cuadrado va a ser menos 1, ¿no? Algo así como lo que necesitamos. ¿Sí? Y la condición esta, que va a ser una condición más o menos de ortogonalidad. ¿Listo? Entonces, esta es la noción de álgebra de Clifford. Se pueden, digamos, hacer los cálculos, de hecho, encontrar todas las álgebras de Clifford de acuerdo al siguiente detalle. Por ejemplo, el álgebra de Clifford de los reales, con la forma cuadrática similar, ¿no? En los reales sería solo esta entrada, entonces estaríamos pensando en los complejos. El álgebra de Clifford de R2 serían los cuaternios, de R3 esta suma directa, de R4 matrices 2 por 2 con coeficientes cuaterniónicos, ¿está bien? El álgebra de Clifford de R5, matrices de 5 por 5 con coeficientes complejos, para el álgebra de Clifford de R6, de R7 hasta R8, y después nos detenemos ahí porque pues existe un resultado que dice a partir de 8 pues podemos obtener todas las álgebras de Clifford por esta relación. ¿Bien? Entonces ya está, sabemos cómo son todas las álgebras de Clifford para todos los Rn, pero todavía seguimos con la inquietud de no sabemos qué es un campo espinorial, por lo menos en Rn. Entonces la situación pasa por esto, ¿no? Estamos ya, digamos, consideramos el álgebra de Clifford de Rn, pues lo que hemos visto es que este operador, que pues bueno, ahorita estoy abusando la notación, ¿sí? Va a ser el cuadrado, es decir, este t va a ser la raíz cuadrada del laplaciano, sí, solo sí, podemos agarrar esos elementos que son los generadores de nuestro álgebra de Clifford y los podemos ver como matrices, ¿sí? Matriz, aquí este es un espacio vectorial, estamos hablando de los endomorfismos, son transformaciones lineales, entonces los generadores los podemos ver como ciertas matrices de cierto tamaño con coeficientes complejos. Entonces, eso
es justamente lo que necesitaba, ¿no? Las relaciones se van a cumplir, etcétera. Aquí simplemente estoy representando a los elementos para visualizarlos como matrices con coeficientes complejos. Y entonces ahí viene la primera respuesta, es decir, este lambda n que tenemos acá, ¿sí? Es en realidad un espacio vectorial complejo, cuyos elementos se llaman espínores de Dirac. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sucede con estos objetos? En RN todo funciona muy bien, ¿no? Los espacios tangentes en cada punto se identifican uno con otro. Entonces, en RN, al menos, lo que vamos a hacer es, tomamos un punto y lo que le vamos a hacer es asignar un vector de este espacio vectorial. ¿Sí? Tomo otro punto, le asigno otro vector de ese espacio vectorial. Entonces, ahí ya tengo un campo espinorial en RN. ¿Está bien? Punto, le asocio algo. Punto, algo. Pero aquí le estoy asociando algo muy particular. ¿Sí? Pues vamos viendo todavía. Hasta ahí es una respuesta, digamos, parcial de lo que sería un campo espinorial en RN. ¿Ya? Con respecto, digamos, a ciertas características de este espacio vectorial, se puede calcular de manera precisa la dimensión como un espacio vectorial complejo, y finalmente tenemos asociado este operador que, pues, para efectos de cómo lo hemos venido manejando, es la raíz cuadrada del laplaciano, y aquí noten, ¿no? Este es K de gamma 1, aquí estamos hablando de una matriz. Matriz, todas estas con coeficientes complejos, y es el operador de Dirac. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí, pues, ya respondemos, digamos, en algún sentido, en RN, ¿qué significa en cada punto asociarle un espinor, o si no, pensar en un campo espinorial en RN? Pero en RN funciona bien. ¿Por qué? Porque, de nuevo, los espacios tangentes en cada punto se identifican. Esencialmente son el mismo. No tenemos que especificar, digamos, que nos movemos aquí y aquí le asignamos un nuevo espinor, etcétera. ¿Está bien? Entonces, ven que es una noción que no es un campo vectorial, tampoco es un campo tensorial. ¿Está bien? Es un objeto distinto, ¿ya? Entonces, ahora, de manera natural, como este operador, digamos, lo estamos trabajando en el espacio euclidiano Rn, y estamos dependiendo de un objeto acá que depende de un producto interior. Entonces, de manera natural, podemos considerar la misma situación en una variedad riemanniana, en donde en cada punto le asignamos un producto interior a su espacio tangente. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, perdón, hay una observación previa, ¿no? Podemos multiplicar ya los vectores de Rn con los vectores con espínores, ¿está bien? Entonces, la acción, ¿cómo va a ser? Va a ser justamente, escribimos, aquí, perdón, hay un error, debería ser X mayúscula, que se escribe como una combinación de la base canónica del espacio Rn, agarro psi, que es un espinor de Dirac, y lo que hago es poder multiplicar estos dos objetos de esta forma. ¿Sí? Entonces esto tiene sentido, ¿no? Esencialmente aquí es como que a I lo veo como gamma I, los represento, esta es una matriz, evalúo el vector, y este es un coeficiente escalar. Todo esto tiene sentido y está bien definido, vive acá. Entonces hay una propiedad fundamental de esta multiplicación justamente de vectores con espinores, que es justamente esto de acá. ¿Ya? Es una doble iteración que regresa y pues por ahí nos aparece la norma del vector al cuadrado. Entonces hay una particular igualdad que se cumple, o una equivalencia que se cumple, perdón. Si digamos nosotros al multiplicar un vector con un espinor obtenemos el espinor 0, entonces o X es el vector 0 o bien el espinor es el espinor 0. ¿Ya? Bien, a ver. Entonces, la idea es, como les decía, como eso se hizo en Rn y hablamos del producto interior en Rn, entonces de manera natural podemos pensar en la noción de campo espinorial sobre una variedad riemanniana, y de hecho eso es lo que necesitamos, porque los ejemplos, las fórmulas que se han dado al inicio, hablaban de superficies, y las superficies tienen un producto interior asociado, es decir, son variedades riemannianas de dimensión 2. Entonces, en el caso de una variedad riemanniana, ciertamente hay que tener cierto cuidado, ¿sí?
porque no es, digamos así, no se puede, como en RN, omitir el punto donde estás parado. ¿Está bien? Hay que moverse de manera adecuada, ¿ya? Entonces, en este caso abstracto se puede pensar, de nuevo, cómo definir la noción de campo espinorial en variedades riemannianas. Pensamos en el álgebra de Clifford para un espacio vectorial arbitrario equipada con una forma cuadrática arbitraria sobre este espacio vectorial. El álgebra de Clifford se lo puede describir como este cociente, donde este T de B es justamente el álgebra tensorial del espacio vectorial, y este I de Q, como dice acá, es el ideal bilateral generado por estas relaciones. Entonces, esencialmente, para los vectores de B, pues dice, esto va a ser 0, ¿no? Entonces, eso es lo que dice acá. Si yo agarro dos vectores cualesquiera en B, estoy definiendo aquí como que una multiplicación, aquí hay un cociente, ¿no? Una multiplicación, de modo que esto se hace 0. Entonces dice, para estos vectores, B cuadrado es igual a menos la forma cuadrática, piensen en el producto interior, una norma acá, ¿sí? Y se cumple esto. Y adicionalmente, una condición de Q ortogonalidad, en este caso estamos hablando de la forma cuadrática Q, como les dije, piensen en un producto interior, los vectores son ortogonales si solo si se cumplen estas relaciones. Entonces, un caso muy particular de un álgebra de Clifford consiste justamente cuando tomamos la forma cuadrática nula. En ese caso, recuperamos lo que es el álgebra exterior del espacio vectorial. ¿Está bien? Entonces, ahí están. Estos objetos no son, sí son, digamos, muy generales, pero en casos particulares obtenemos objetos que se van conociendo. Entonces, este es el ingrediente inicial, ¿no? Porque, de nuevo, acaso la variedad riemanniana, acaso un punto, acaso su espacio tangente, ese espacio tangente, después de fijar cierta base, es un Rn. Y para ese Rn tengo que hablar de su álgebra de Clifford. Lo tengo que hacer en cada punto, ¿sí? En cada tangente, en cada punto. Entonces, lo que hacemos justamente para tratar, digamos, de prescindir de ciertas coordenadas en la variedad, lo que hacemos es subirnos a las de marcos ortonormales y empezamos a fijarnos en bases, ¿sí? Bases ortonormales que me van generando todos los tangentes. Entonces, vamos a tomar el haz de marcos ortonormales de una variedad riemanniana, ¿sí? Entonces, esta es una variedad riemanniana que vamos a pedir que esté orientada. Pues lo que hacemos es coleccionar todas las bases ortonormales de todos los espacios tangentes. De manera natural, cuando nosotros, digamos, hacemos un cambio de base, ¿no? Es decir, obtenemos una matriz especial ortogonal. Entonces, aquí hay una acción natural, ¿sí? De que consiste en lo siguiente, ¿no? Agarro una base, ¿no? Y seguramente si la multiplico por una matriz especial ortogonal, pues lo que me hace es devolverme a otra base. Entonces hay una acción natural, ¿sí? Aquí dice, ¿no? ¿Qué es la matriz de cambio de marcos? ¿Ya? Tiene una proyección natural, entonces de nuevo, ¿no? El objetivo de considerar el haz de marcos ortonormales es subir y no depender de coordenadas, ¿no? Entonces elevamos el estudio. Aquí dice, pues, una cierta condición de que la proyección se preserva por las órbitas, las fibras en cada punto, pues, esencialmente son difeomorfas al grupo especial ortogonal, y, pues, la condición esta de que este haz de marcos ortonormales es localmente trivial, ¿ya? Entonces, es el ingrediente. Entonces, van viendo de Rn cómo se complica, digamos, para una variedad riemanniana esta definición, ¿no? No es natural. Entonces, para hablar del haz vectorial de Spinore sobre una variedad riemanniana, pues necesitamos ciertos objetos, ¿está bien? Necesitamos poder representar, ¿ya? A todos los elementos del grupo especial ortogonal que aparecía en el haz de marcos ortonormales, como ciertas matrices invertibles en el espacio de Spinores, ¿está bien? Necesitamos construir un haz vectorial asociado justamente a este haz principal, ¿sí? Donde aquí este espacio, el haz vectorial asociado se define de esta forma, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de ciertas clases. Ese es una sección, ¿no? Bueno, estamos hablando de un marco, aquí estamos hablando de otro marco, aquí estamos hablando de ciertas coordenadas, pues van a representar el mismo objeto aquí en este haz vectorial, si solo si un marco se obtiene del otro a partir de una matriz ortogonal, y también aquí hay un cierto cambio de coordenadas, ¿está bien? Entonces,
¿Cuál es la situación? El problema aquí es que esta representación que nosotros consideraríamos de las matrices del grupo especial ortogonal sobre en estas matrices, es que esta O es trivial, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque justamente este grupo especial ortogonal tiene grupo fundamental no trivial, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que evitar esto. ¿Cómo se hace? Pues justamente hay que hacer más rica la geometría de la variedad. Entonces, se dan cuenta, no es directo, no es agarrar la variedad de mañana y hacer el juego de construir vectores, etcétera, y pegar por aquí, etcétera. No, necesitamos mucho más geometría. Entonces, ahora, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, cuando definimos una variedad diferenciable, y hablamos de los cambios de coordenada, los cambios de coordenada tienen jacobiano no nulo, ¿está bien? Pero si hablamos de una variedad ya orientada, esos jacobianos son positivos, entonces estamos enriqueciendo, ¿no? Estamos pudiendo orientar, por ejemplo. Entonces, justamente pasamos por eso, necesitamos enriquecer la geometría y tenemos que introducir este grupo que se llama el grupo espinorial, que consiste en estas multiplicaciones. Aquí la multiplicación es del álgebra de Clifford, ¿no? De todos los vectores unitarios, ¿sí? Entonces, cantidad pares de estos vectores los multiplicamos, genera un grupo en el álgebra de Clifford. Las propiedades fundamentales de este grupo son que el grupo es compacto, simplemente conexo, es un cubriente 2 a 1 del grupo especial ortogonal, y de hecho es el cubriente universal, ¿está bien? Entonces resulta que esta transformación, ¿sí? Que estamos definiendo acá es justamente digamos, la transformación canónica que va del grupo espinorial en el grupo especial ortogonal. Aquí hablando de como un cubriente 2 a 1. Bien, entonces, este objeto es el que tiene que aparecer de algún modo en nuestra construcción. Entonces, a ver, como un ejemplo fundamental, de nuevo, tomemos S3 como los cuaternios unitarios, ¿ya? Entonces, consideramos esta transformación entre grupos. Entonces, si, digamos, vemos el núcleo, vamos a obtener justamente que esto implica que estos elementos Q sean más o menos 1. Entonces, estamos hablando que este es el cubriente 2 a 1 del grupo especial ortogonal de dimensión 3. Entonces, ese 3 es spin 3. Entonces, no son tan desconocidos, ¿está bien? Estos objetos no son tan desconocidos. Perfecto, entonces, veamos rápidamente cómo enriquecer la geometría de M. Lo que decía, tomamos una variedad diferenciable, no estamos pensando en una métrica, y entonces lo que hacemos es, de arriba hacia abajo, podemos pensar en el haz de Marcos, es decir, agarramos solamente las bases que me van generando los espacios tangentes. De nuevo, es una variedad diferenciable, y entonces hablamos de cómo poder, el grupo que actúa en este haz principal, cómo poder reducirlo a algo mucho más particular. Aquí son matrices invertibles de determinante positivo. Entonces, vamos a hablar de que aquí hay un diagrama que tiene que ser equivariante, ¿no? Entonces, vamos a suponer que se entiende muy bien esto, ¿no? Pero aquí esencialmente dice esto, ¿no? Partiendo de del haz de Marcos, nos seducimos a un haz de Marcos posiblemente, digamos, más chico, o con un grupo más chico, y lo que hace es, esto va a ser posible si solo si la variedad tiene que ser orientable. Estamos deduciendo, ¿está bien? Bueno, otro ejemplo de cómo enriquecer la geometría de la variedad. De nuevo, tomamos la variedad diferenciable, tomamos ahora el haz de Marcos, de nuevo, solamente bases. Entonces vamos a decir que este haz principal admite una reducción. De nuevo, este diagrama tiene que ser equivariante. Si solo si, entonces, ¿qué tiene que ocurrir? M tiene que admitir una métrica riemanniana. ¿Está bien? Porque estamos pudiendo medir ortogonalidad. ¿Ya? ¿Qué sigue? El último ejemplo, el más importante de hecho, agarramos ahora una variedad riemanniana, tenemos asociado un haz de Marcos ortonormales, ¿está bien? De nuevo, de arriba hacia abajo, y lo que queremos hacer es seducir que el grupo que actúa en este haz principal sea el grupo espinorial, ¿está bien?
Y entonces, de nuevo, este diagrama va a ser equivariante si solo si vamos a tener que M admite una estructura espinorial, ¿ya? Entonces, la situación pasa porque esto es lo que tenemos que garantizar, ¿está bien? Esto es lo que tenemos que garantizar porque van a ver que el grupo espinorial admite en el espacio de espinores una representación no trivial. Hay una obstrucción, justamente una obstrucción topológica que nos garantiza cuándo esta reducción va a ser posible y tiene que ver con las clases de Stiefel-Whitney, ¿está bien? La primera clase nos habla de orientabilidad, cuando esto es igual a 0 nos habla de orientabilidad y cuando la segunda clase de Stiefel-Whitney es igual a 0 nos habla justamente de que este as, bueno, que este diagrama pues es equivariante, ¿está bien? Entonces, los ejemplos, digamos, conocidos, bueno, hay otros, ¿no? Aquí solamente quería anotar algunos, de variedades que admiten estructuras espinoriales. Estamos hablando, por ejemplo, de superficies que sean compactas y orientables, variedades tridimensionales que sean orientables, cualquier grupo de Lie admite una estructura espinorial, y por ejemplo esto, el espacio proyectivo n-dimensional es orientable si solo si n es congruente con 1 módulo 2, y admite una estructura espinorial si solo si n es congruente con 3 módulo 4. ¿Está bien? Entonces, son objetos, bueno, esto de encontrar las estructuras tiene también, digamos, su juego y su manipulación, entonces no es tan trivial, digamos, como digamos se podría pensar, ¿no? Hay mucho que, digamos, se tiene que estudiar en esta parte, ¿ya? Bien, entonces, una vez, digamos, garantizado el hecho de que nuestra variedad riemanniana posea una estructura espinorial, podemos construir lo siguiente. Podemos pensar en lo que va a ser para nosotros el haz espinorial. Entonces, aquí ya tenemos un haz espinorial. Entonces, las secciones de este haz espinorial van a ser justamente los campos espinoriales, ¿no? Pero lo interesante es que, de manera natural, vectores tangentes a la variedad los vamos a poder multiplicar con lo que se conocen, con los espinores sobre la variedad, con una acción muy natural, de tal modo que se satisface esta relación. Pues vean, es exactamente la misma relación que se cumplía en Rn, ¿cierto? Pero, bueno, aquí lo que sucede es, después de tanto, digamos, sufrimiento que hemos pasado con la variedad y construir estas estructuras, etcétera, vamos a llegar a tener ciertos objetos que luego se van a manipular de manera algebraica y de una manera muy sencilla. A partir de la variedad riemanniana se puede subir la conexión de Levi-Civita a las de marcos ortonormales, luego a las principal con grupo espinorial, y entonces definir sobre las secciones de este haz espinorial una derivada covariante. Entonces, aquí estamos, es como la derivada direccional, ¿cierto? Y de modo que esta derivada direccional es compatible con la multiplicación de Clifford, ¿no? La regla del producto, ¿ya? Y entonces, el último ingrediente, digamos, que es el que nos va a permitir de obtener, digamos, los resultados con los que se motivó la charla, es justamente el operador de Dirac sobre este haz de espinores, que está definido de la siguiente forma. Miren, agarro phi, esto es E1 hasta En, es un marco ortonormal sobre la variedad, y construimos esta relación. Naturalmente esto no depende de la base que nosotros escojamos, y es un operador que está bien definido. Entonces la situación es, recuerdan ustedes, este es para nosotros nuestro operador de Dirac sobre la variedad riemanniana. En Rn, ¿qué teníamos? En Rn nos olvidábamos de esta parte, y lo que teníamos era que el cuadrado de ese operador de Dirac era igual al laplaciano, ¿sí? Pero naturalmente en la variedad riemanniana eso se curva, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí de la curvatura escalar, ¿ya? Entonces, hay una perturbación, ya no es la raíz cuadrada del laplaciano, pero pues nos da muchísima más información porque nos está hablando acerca de la curvatura escalar. Bien, entonces, después
de toda esa sección que hablé, digamos, en términos de estructuras espinoriales sobre variedades y mañanas, y que tal vez en donde pues hubieron algunas imprecisiones, pero ya más o menos nos pintamos el panorama de en qué consiste. Vamos a mencionar un resultado muy importante y que tiene que ver con las fórmulas de representación que se habían tratado al inicio de la sesión. Entonces resulta que hay un trabajo de Thomas Friedrich, ¿ya?, en el cual nos habla acerca de la representación espinorial de una superficie en R3. ¿Está bien? Este es el teorema que voy a mostrar, es el teorema maestro que nos ha dado trabajo a muchos, ¿está bien? Ahí está Thomas Friedrich en el 98, y que nos dice justamente lo siguiente. Una inmersión isométrica de una, en este caso, bueno, variedad riemanniana dos-dimensional, ya en R3 y con curvatura media H, ¿sí? O sea, garantizar que esa variedad riemanniana esté en R3 equivale a que nosotros podamos encontrar un campo espinorial normalizado que resuelve esta ecuación de Dirac. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la importancia? La importancia es la siguiente. Aquí la variedad riemanniana dos-dimensional, que podemos pensarla como una superficie, si digamos la vemos dentro de R3, ¿no? Entonces tiene que existir este campo espinorial, ¿sí?, que satisface esta ecuación. Y recíprocamente el resultado es válido. Si tenemos un campo espinorial sobre una variedad riemanniana dos-dimensional abstracta que resuelve esta ecuación, entonces nosotros podemos garantizar que la variedad riemanniana dos-dimensional está dentro de R3, y no solo queda ahí, resulta que en términos de este campo espinorial podemos recuperar la inmersión isométrica. Entonces, los que han hecho un curso de geometría diferencial saben que si nosotros tenemos la inmersión isométrica, podemos hacer todo, ¿cierto? Y entonces, aquí, miren, si nosotros visualizamos bien esto, esta misma F es la que, por ejemplo, aparecía en la fórmula de representación de Weierstrass, pero la fórmula de representación de Weierstrass era para superficies mínimas, H igual a 0, es decir, aquí igual de psi igual a 0. Entonces, estamos generalizando, y de hecho hay términos, digamos, resultados en donde de manera explícita se pueden describir estas representaciones en términos del campo espinorial. Y entonces, ¿qué es lo que afirma Thomas Friedrich en la última parte de este trabajo, que ahorita voy a mencionar la referencia? Justamente afirma lo siguiente: podemos, en términos de campos espinoriales, y así de una manera muy general, realizar una formulación de toda la teoría de superficies en R3, a partir de este dato, la existencia de un campo espinorial que resuelve esta relación. Y entonces, es muy interesante porque en el mismo trabajo lo que hace es, bueno, dice, voy a suponer que psi resuelve esta ecuación, por tanto yo sé que la variedad está dentro de R3, y además voy a pedir que satisfaga esta ecuación, una ecuación así muy sencilla, algebraica, ¿está bien? Y resulta, entonces, que la superficie que está dentro de R3 es una superficie totalmente umbilical. Entonces, se dan cuenta, el asunto pasa por que en términos ya, digamos así, aquí, bueno, sí es un operador diferencial, pero esencialmente ya la manipulación se vuelve algebraica. Entonces, en términos de estos datos, lo que podemos hacer, más condiciones adicionales, es podemos describir todos los resultados que existen en la teoría de superficies. Actualmente, ¿no? Y de hecho yo he trabajado también en este caso de dimensiones isométricas, pero en codimensión 2, es decir, aquí se emplaza en 4, ¿sí?, en R4, y entonces se pueden recuperar, ¿está bien? Se pueden recuperar aquí. ¿Cuál es el ingrediente? El campo espinorial. ¿Cómo se describe el campo espinorial? Yo tengo que darme, digamos, para un marco móvil, yo obtengo sus coordenadas. Entonces, lo que sucede es que, dando coordenadas particulares a partir de un marco, este campo espinorial, y por tanto esta fórmula, admite fórmulas muy diferentes, y se recuperan la fórmula de Weierstrass, se recupera la fórmula de Bianchi, la fórmula de Bryant, se van recuperando, ¿sí? Y encima, o sea, como aquí el trabajo es en R4, encima, dando cierta condición adicional, se recupera este trabajo. Entonces, estamos hablando
de una fórmula de representación general, porque a partir de ciertos datos te da los casos particulares. ¿Está bien? Bueno, eso era lo que les quería hablar, no quiero cansarlos más. Las referencias bibliográficas, digamos, para aquellos que tal vez les ha dado un poquito digamos, de gusto de ver la parte de las estructuras espinoriales. Hay un texto de Friedrich, justamente, en el que nos habla de esto, de operadores de Dirac en variedades riemannianas. Hay un libro clásico de geometría espinorial, que es de Lawson y Michelson, ¿ya? Y el trabajo justamente en donde Thomas Friedrich lo que hace es dar la representación espinorial de superficies MDFs. Pero naturalmente, estas son las básicas. ¿Ya? Actualmente hay mucho trabajo, hay fórmulas de representación en grupos de Lie, ¿está bien? Entonces, pensando ya en un contexto mucho más grande, pero naturalmente hasta ahí termino y no sé si tienen alguna consulta. ¿Tiene alguien alguna pregunta, consulta? ¿Sí? Bueno, no creo que sea necesario. Víctor, en el último resultado, profesor Víctor, en el último resultado, ahí cuando hablas del campo espinorial, bueno, la pregunta más simple, ¿esos campos espinoriales para resolver esa ecuación son únicos o eventualmente podría haber otros? Bueno, aquí hay una cierta, es como que resolver una ecuación de eigenvectores, ¿no? Más o menos. Entonces, podrían existir otros, pero que van a estar como que asociados a la misma, como que nos va a producir la misma. Ya, ok. Ajá. Y la última pregunta, por favor. Cuando en el ejemplo más simple que presentaste, de los cuando estás tratando de calcular la raíz del laplaciano, ahí invocas ciertas matrices en la descomposición. Y bueno, dentro de teoría de matrices está claro de que si ciertas matrices son semidefinidas positivamente, se puede calcular inmediatamente sus raíces, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿hay alguna relación con esas matrices que tú has indicado? No estamos hablando de raíces de matrices, ¿no? Estamos hablando de la raíz de un operador. Claro, pero al final, pues, que mi idea va de que al finalmente ese operador puede ser representado como una matriz. El operador, ya. Sí, pero ¿en dónde vive, no? La cuestión aquí es, estas matrices aparecen como los coeficientes que busco. Entonces no hay, digamos, una relación directa. Directamente no. O sea, pensar en raíces de matrices, etc. Ok, bueno, finalmente agradecerte por tu presentación. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos al profesor Patti, un aplauso por favor.